Destruyendo a Zunzunegui. Capítulo 1. El oro que no nos robaron. De todo el oro que se ha sacado en México entre 1521 y el 2021, solo el 7% se sacó en el virreinato. Y de ese 7% a España solo se fue el quinto real. Y con el quinto real, es decir, la parte del rey, el rey mantenía escuelas, catedrales, hospitales, colegios, es decir, que el quinto real regresaba también. Somos parte del proceso del Imperio Español. El razonamiento de Zunzunegui es simple y frágil. Simple por la superficialidad con la que argumenta sobre la extracción de recursos mineros durante la época colonial y frágil por la ausencia de referencias bibliográficas que permitan comprobar las cifras con las que, con sorprendente seguridad, construye una conclusión que podría resumirse en un "no nos robaron tanto". A lo largo de esta serie, en la que vamos a desmontar el método argumentativo de Zunzunegui, notarás que esta ausencia de referencias y citas bibliográficas es una constante. Intentar calcular con exactitud cuánto oro y cuánta plata fueron extraídos en América durante la época colonial es una tarea extraordinariamente compleja. Podemos partir del trabajo de R. J. Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain, de 1501 a 1650, publicado en 1934. A partir de registros fiscales y comerciales españoles, Hamilton reconstruyó los flujos oficiales de metales preciosos provenientes de la América española para el periodo 1503 a 1560. Sus cálculos arrojan aproximadamente 181 toneladas de oro y 16.886 toneladas de plata enviadas desde América hacia España. Pero estos registros representan fundamentalmente los metales oficialmente contabilizados. Hay que considerar el contrabando, metales que permanecieron en América y aquellos que salieron hacia Asia. Además, hablamos de cifras correspondientes a toda la América española, no al territorio que hoy conocemos como el México moderno. Reconstruir aproximadamente la producción de Nueva España es posible mediante registros fiscales, casas de moneda y reales de minas. Lo que resulta metodológicamente insostenible es fingir que podemos saber, hasta el último kilo y sin margen de incertidumbre, cuánto mineral salió durante 3 siglos en un territorio delimitado con fronteras nacionales que ni siquiera existían. Por eso, cuando alguien presenta un porcentaje extraordinariamente preciso para afirmar que durante la época colonial solo se llevaron tanto, la primera pregunta que deberíamos hacer es ¿de dónde salió ese número? Pero aún así, vamos a jugar su juego. Supongamos que el 7% al que hace referencia Zunzunegui fuera completamente real, exacto e incontrovertible. Incluso así, su razonamiento seguiría siendo profundamente defectuoso, porque utiliza un denominador construido desde el presente para minimizar una extracción ocurrida hace siglos. Toma el oro que hoy sabemos o estimamos que existe bajo el territorio mexicano, incluyendo depósitos que durante los siglos XVI, XVII y XVIII eran desconocidos, inaccesibles o imposibles de explotar, y concluye: miren, lo que sacaron no fue tanto. Eso es absurdo. El oro que nadie podía alcanzar, extraer ni procesar con la tecnología disponible en ese momento no formaba parte de la riqueza económica disponible de aquella sociedad. No puedes confundir cantidad geológica con riqueza disponible, y mucho menos utilizar capacidades extractivas del siglo XXI para juzgar la importancia económica de recursos extraídos hace 400 años. La riqueza es contextual, el valor económico también lo es. Importan la oferta, la demanda, la tecnología, los costos de extracción y, sobre todo, lo que una determinada cantidad de metal podía representar dentro de la economía de su tiempo. Y aquí conviene hablar de cómo se obtenían esos minerales. Como explica Álvaro Jara en 3 ensayos sobre la economía minera hispanoamericana, la minería colonial desarrolló sistemas de producción y organización laboral particularmente complejos. En Nueva España existieron trabajadores libres acelerados, pero también coexistieron repartimiento, distintas formas de coerción laboral y esclavitud dependiendo de la región y del periodo. Dentro de las minas trabajaban los barreteros, encargados de desprender el mineral, y los tenateros, que transportaban sobre sus espaldas mineral y desechos desde las profundidades hasta el exterior. En las haciendas de beneficio, otros trabajadores trituraban y procesaban los minerales durante fundición o amalgamación. Las condiciones podían ser brutales: túneles deficientemente ventilados, derrumbes, inundaciones, trabajo físico extremo, polvo mineral y exposición al azogue, es decir, mercurio. Todo esto importa porque obtener una tonelada de plata en 1650 no significaba económicamente lo mismo que obtener una tonelada de plata hoy. Y aquí está uno de los errores más infantiles del razonamiento.
No puedes confundir cantidad física con importancia económica histórica. Aquellos materiales podían pagar ejércitos, mantener embarcaciones, financiar expediciones, comprar mercancías y sostener operaciones de un estado imperial. La riqueza no viaja intacta a través de 400 años. El valor no existe en el vacío. Pensemos en 16 Psique, un asteroide metálico de aproximadamente 226 kilómetros de diámetro. Supongamos que dentro de 200 años la humanidad desarrolla la capacidad de extraer industrialmente enormes cantidades de metales de asteroides. ¿Tendría sentido utilizar esa futura abundancia para decir que el oro que posee España hoy carece de importancia? Imaginemos que México exigiera actualmente todas las reservas de oro del Banco de España y dijera: no se preocupen, dentro de 200 años quizás podamos extraer cantidades gigantescas de metal de asteroides, así que lo que les quitamos hoy será insignificante. Suena absurdo, ¿no? Bueno, eso es tu sentido común diciéndote que algo no está bien con ese razonamiento. Porque nadie evalúa la importancia económica de un recurso presente utilizando como referencia una oferta hipotética futura. Y, sin embargo, eso es esencialmente lo que hace Zunzunegui cuando utiliza todo el oro que hoy sabemos que existe bajo México como denominador para minimizar lo que sí podía convertirse en riqueza hace siglos. Está cometiendo un anacronismo cuantitativo. Utiliza conocimiento geológico y capacidad extractiva contemporáneos para juzgar retrospectivamente otra realidad económica. Y después concluye: en realidad no fue tanto. Sí, fue una fracción del oro que siglos después descubríamos que existía bajo nuestros pies, y eso demuestra absolutamente nada. Porque aquel oro que nadie conocía, que nadie podía localizar, que nadie podía extraer y que nadie podía utilizar para financiar un barco, un ejército, una expedición o un imperio. El que sí se extrajo, sí. Y todavía queda otra afirmación. Zunzunegui sostiene que la corona utilizó recursos como el Quinto Real para construir escuelas, hospitales y obras destinadas a los indígenas. Muy bien, pero hagamos una pregunta que desaparece su relato. ¿Quién construyó esas escuelas? ¿Quién levantó esos hospitales? ¿La nobleza española cargó las piedras? ¿Los funcionarios de la corona excavaron los cimientos? ¿Los miembros de la corte prepararon la cal, transportaron la madera y levantaron los muros? Evidentemente no. Una parte importantísima de la infraestructura material de la Nueva España fue construida con mano de obra indígena. Y aquí debemos ser precisos. Nueva España no puede reducirse simplemente a un sistema esclavista. Existió esclavitud, encomienda, repartimiento y distintas modalidades de coerción laboral, y también trabajo asalariado y jurídicamente libre. Precisamente por eso resulta intelectualmente pobre resumir toda esa complejidad diciendo: España cobraba impuestos y después construía hospitales para indios. Porque falta alguien en esa historia. Los propios indígenas, los que trabajaban, los que tributaban, los que aportaban recursos desde sus comunidades, los que en distintos lugares y momentos realizaron materialmente buena parte de aquellas construcciones. Si quieres hacer una contabilidad histórica, hazla completa. No contabilices únicamente cuánto dinero destinó la corona a levantar un hospital. Pregunta también quién produjo la riqueza, quién pagó los tributos, quién transportó la piedra, quién cortó la madera, quién levantó los muros. Porque financiar una obra no significa haber producido toda la riqueza y todo el trabajo que le hicieron posible. Un rey puede firmar una orden, una hacienda puede liberar recursos, una autoridad puede inaugurar un edificio, pero alguien tuvo que construirlo. Y si buena parte de aquella infraestructura fue levantada por las mismas poblaciones que después aparecen únicamente como receptoras agradecidas de la generosidad de la corona, entonces estás borrando de la historia a quienes realizaron materialmente una parte fundamental de ella. Porque decir, miren todo lo que España construyó para los indígenas, sin detenerse siquiera a preguntar ¿y quién lo construyó?, no es historia, es propaganda. Y Zunzunegui no es un historiador, es un cuentacuentos.